Buenos días nuevamente, siguiendo la serie que hemos estado estudiando de Marcos. Hoy veremos Marcos 3, 31 al 35. Y estaremos hablando de un concepto que, bueno, desafortunadamente hoy en día se ha perdido mucho, el valor de la familia. La familia muchas veces se entiende por otras cosas, más que lo que era antes, ¿verdad? Un grupo de individuos de diferentes talentos, de diferentes capacidades, con diferentes intereses, que viven en un mismo grupo, ¿verdad? En un mismo lugar, y se ayudan, se respetan mutuamente. Y eso ya ha dejado de ser. Ahora han cambiado muchas cosas, pero la familia es un concepto que Dios creó. La familia es algo que Dios nos dio como bendición. Y nosotros seres humanos pues hemos decidido cambiar las cosas porque nos parece arcaico, ¿verdad? El concepto de la familia. Y sin embargo hay muchas personas que le dan gran valor, todavía tienen un gran valor por la familia. Están atados fuertemente a personas como padres, madres, hermanos, hermanas. Y cuando los pierden, pues el dolor es intenso. Y hoy estaremos hablando de ello, la familia. Entonces, te decía, un poco a poco va desapareciendo ese concepto. Lo ves en las noticias, los ves en la vida diaria. Aquí en los Estados Unidos es extraño ver a una familia que todavía esté unida. Todavía hay muchas muy bonitas familias que tienen esa meta, ese gran valor, amor y respeto por los otros seres de la misma familia. Otros lo desprecian, otros lo menosprecian. No sé qué les pasa, ¿verdad? Tienen una actitud muy distinta, muy fea. Hablan mal de sus hermanos, de sus hermanas. Y claro, bueno, pues hay veces que hermanos y hermanas se comportan bastante mal. Por muchas razones. Una de ellas que se me ocurre en este momento es el uso de drogas o el deseo por las cosas que son destructivas en muchos sentidos. En algunos casos unos tienen familias enormes, otros no tienen a nadie, completamente a nadie. Triste. Y bueno, pues Dios los ama también y los llama. Muchos de nosotros, si estamos en esa situación, pues quisiéramos que Dios de la nada apareciera a todos nuestros familiares, ¿verdad? O que nos diera la familia que deseamos. Otros creen que la familia es un grupo de amigos, ¿verdad? Amigos que se reúnen para cometer las mismas atrocidades, como drogarse, como emborracharse, como como delinquir, básicamente. Entonces te decía, algunos tristemente han perdido a sus familiares y bueno, pues parece que el dolor nunca va a desaparecer, y sin embargo Dios llama a todos ustedes, a nosotros, ¿verdad? Con esos grandes problemas, con ese dolor que tienes, y te hará descansar, dice el Señor. Pero tienes que confiar en Él, básicamente. Y a otros sencillamente no les importa si viven o no viven, si están ahí o no están ahí. Y entre los cuales yo creo que me considero un tantito indiferente con mi familia. No la que tengo inmediata, sino los familiares. Por muchas razones, ¿verdad? La distancia. Ha habido situaciones distintas, difíciles. Entonces en cuestiones de mis relaciones con mis miembros de otros familiares, básicamente, pues ha sido difícil el mantenerse en contacto, darse seguimiento, y aunque seguimos en contacto con estos Facebook, por ejemplo, pero no es lo mismo. Definitivamente no es la misma relación, se han perdido muchas cosas. Sin embargo, la familia es un grupo pequeño, puede ser un grupo grande, ¿verdad? Un grupo de individuos con diferentes personalidades, de diferentes roles, diferentes talentos,
que en teoría se deberían respetar o que se respetan, ¿verdad? Y que no nada más eso, sino que se ayudan entre sí. Y esto es la base de la sociedad, es la base de una nación. Entonces el ataque contra la familia es un ataque satánico, un ataque que destruye todo lo que Dios hace. Y Satanás está detrás de ello, destruyendo todo lo que Dios ha formado. Entonces veamos lo que Marcos nos tiene en 3, 31, 35. La pregunta para introducirnos en el texto sería: ¿quién verdaderamente es la familia de Dios? ¿Quién verdaderamente es la familia de Cristo? Y muchos podemos asumir que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es una frase muy común que escuchamos. Todos somos hijos de Dios. Y desafortunadamente, sí, todos somos criaturas, ¿verdad? Creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. No es porque no es mi opinión, es lo que el texto nos dice y lo vamos a ver. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer una breve oración y entonces leemos el texto. Padre Santo, te doy las gracias por la persona que ve este video. Te doy las gracias primeramente por quién eres tú. Si eres Dios y tienes todo bajo control, eres soberano, eres sabio, eres santo. No hay impurezas en tu carácter, no hay impurezas en tus actos, en tus obras, sino que todo es perfecto, Señor. Todo es para bien y para bendición. Y bueno, pues nosotros como seres corrompidos, pues a veces no entendemos la magnitud de tus bendiciones y destruimos lo que nos das. Pero no nada más nosotros, sino que tu peor enemigo, Satanás, a quien muchos desprecian porque piensan que no existe, pues es el que está detrás de toda esta destrucción terrible, que poco a poco es más evidente, más agresivo, más abierto. Y rogamos en esta mañana, Señor, que nos permitas valorar lo que tú nos das, de lo que tú estás haciendo, Señor, en tu reino. Ayúdanos a practicar tu palabra, a practicarla en verdad, en santidad, en honor, por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad y a practicarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a Marcos 3, del 31 al 35. Y es un texto muy, muy sencillo, es breve, pero es para pensarse, como toda la palabra de Dios. Entonces, el tiempo pasa rápido. Yo a veces me pregunto cómo hace John MacArthur, ¿verdad? Claro, estudiando muchísimo para hablar de textos como este, y puede dar 3 sermones, ¿verdad? Yo quisiera aprender a ser como él, entre otros. Tengo otros maestros que veo que sigo en línea, pero en fin. Marcos 3, 31 a 35 nos dicen: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarla. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es lo que dice Marcos 3, 31 al 35. Mateo y Lucas agregan más detalles, ¿verdad? Pero si has estado conmigo dando seguimiento a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, vemos que el Señor Jesucristo ha regresado de Galilea, donde estaba, a Capernaum, y tuvo ahí un encuentro con los religiosos, ¿verdad? Por estar sacando demonios de una persona, lo cual, pues estos religiosos aferrados, ¿verdad? Pensando que son más santos que Dios, se les ocurre la brillante idea de expresar que lo que hacía Jesucristo, ¿verdad?, lo hacía por el poder de Satanás, lo cual es un pecado imperdonable de acuerdo a Jesucristo. Las blasfemias y pecados a todos los seres humanos se les perdonará. Claro, si vienes en arrepentimiento, ¿verdad? Si decides que reconoces que eres transgresor, porque si no lo reconoces, bueno, pues estás en grave peligro. Entonces, esta es la situación. Están en una casa donde hay muchísima gente,
El texto posterior, en el 21, nos dice que sus hermanos o su familia, los suyos básicamente, oyeron lo que estaba pasando. Pues para ellos estaba llegando al punto de la locura, y decidieron ir por él, ¿verdad? Como con la intención de prenderle y traerlo a casa. Pues aquí el texto nos dice que ya llegaron, ¿verdad? Vienen después sus hermanos y su madre. Y aquí hay algo interesante con lo que empezamos. He escuchado muchas veces que en rituales, en religiones, ¿verdad?, como en la que crecí, pues se desacredita, se trastorna la palabra de Dios para ajustarlo a nuestra propia opinión. Y esa opinión es que el Señor Jesucristo, pues, en este caso María, pues era una madre que no tuvo más hijos. Sin embargo, el texto es muy claro porque no estoy hablando de la versión en español, sino el texto en el que está escrito, el griego. No soy experto en griego, pero tengo herramientas, tengo libros que expertos, ¿verdad?, se dedicaron a ello, a traducir, a copiar, a entender lo que estaba ahí. Y lo dejaron en libros donde nosotros podemos confiadamente estudiar y aprender lo que el texto dice. Te leo lo que en español el texto griego diría, y dice así: y vienen la madre de él, o de su, y los hermanos de él, y afuera quedándose, enviaron recado a él llamándole. Y estaba sentada en torno a él una multitud, y dícenle: mira, la madre de ti, y los hermanos de ti, y las hermanas de ti, afuera están buscándote. Y respondiéndoles, dice: ¿quién es la madre de mí y los hermanos? ¿Verdad? Suena un poco raro. Y mirando alrededor a los en torno a él en círculo, sentados, dice: mira, la madre de mí y los hermanos de mí. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, hermano de mí y hermana y madre es. Entonces, así como un poquito en desorden, pero por eso es que en el texto español, en el español ya se le pone más orden. Pero si pones atención, aquí está hablando de que sí está, que hay hermanos, hay hermanas, y no es un grupo de primos o un grupo de amigos, ¿verdad?, o de personas que tienen en común una misma meta, ¿no? Nos está dando la palabra de Dios lo que dice. A ver, permíteme un segundo. Te voy a dar las definiciones que encontré. Pero primero empiezo preguntándote también: ¿quién es la verdadera familia de Cristo? Y vamos a ver en el texto que no son solamente los de sangre, ¿verdad?, sino que son los que hacen la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos que tú y yo pertenecemos a la familia de Cristo? Juan 8:31 nos dice, le dice Jesús a los judíos que habían creído en él, no a todos en general, sino a los que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ese es un mandato, habiéndoles mandado al final, cuando el Señor Jesucristo es ascendido al cielo, les da el mandamiento de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer discípulos. Entonces, y enseñándoles todo lo que Él les enseñó. Por eso era importante permanecer en su palabra, y por lo tanto es importante para nosotros permanecer en su palabra, porque esa es la enseñanza. Ese es el mandato que el Señor Jesucristo dio para ellos y obviamente para todos los que vienen detrás, incluyéndonos. Entonces, ¿cómo sabemos que pertenecemos a esa familia? Si verdaderamente permanecemos en su palabra. Entonces, el texto griego nos está dando estas definiciones. La palabra familia no aparece en este texto, pero lo busqué. Y dice que es una vivienda, una casa, es un hogar, es una familia. Lo traducimos como familia, básicamente. Y lo encuentras en 1 Timoteo 5:4. Ahí sí aparece la palabra familia. Incluí la familia porque cuando hablamos de hermanos y hermanas, pues ¿qué es eso, verdad?
son una familia, no son extraños. Pero la palabra que aparece aquí en Marcos es la palabra adelphos. Y adelphos está compuesta, y muchas veces usamos las palabras al azar, ni pensamos no pensamos mucho lo que decimos porque las usamos como hábito, es obvio. Pero cuando hacemos un análisis de la palabra, como que se enciende una lucecita. Aquí la palabra adelphos nos dice que la letra A se usa como una partícula de conexión en el griego, como decir de o para, por, ¿verdad? Entonces la letra A se usa como una partícula de conexión, y la palabra delphus significa vientre. Entonces, si hablamos que la palabra A y delphus están conectados, adelphus o adelphos, ¿verdad?, nos dice que es del mismo vientre. Por lo mismo, pues no puedes poner a un primo en el mismo vientre del vientre de la madre de Jesús. Entonces, no es un grupo de amigos, no es un grupo social, no son primos. Entonces el texto aquí definitivamente para mí es básico y es muy obvio. Del mismo vientre. La gente le está diciendo, los del mismo vientre te están esperando allá afuera. O en otras palabras, tus hermanos y tus hermanas, tu madre, están allá afuera. Entonces, la palabra hermana es casi la misma. En lugar de adelphos es adelphe, ¿verdad? Pero a eso se refiere. Y aquí aparece en el texto griego esa palabra. Y obviamente la palabra madre es Mether. Espero pronunciarlo bien, Mether. Y es una palabra primitiva que eso significa madre. No hay mucho que hacerle. Entonces vienen después sus hermanos y su madre, ¿verdad?, que estaban determinados a llevarle a su casa o a tomarlo, a separarlo, lo cual es una pregunta interesante, el saber que su madre María recibió, cuando el ángel se le aparece, ella recibió instrucciones específicas de lo que el Señor Jesucristo había de hacer. Entonces a este punto no entiendo por qué se vino con el resto de los hermanos. Quizá los hermanos la convencieron de que ya Jesucristo estaba perdiendo el juicio, pero está ahí también decidida para llevarse al Señor Jesucristo. Entonces como que perdió de vista que el objetivo principal del Señor Jesucristo es la salvación de mucha gente, ¿verdad? Nosotros tenemos como prioridades al hacer carreras, al hacer dinero, hacer fortunas. La prioridad de Dios es salvarte a ti, salvarme a mí, ¿verdad? ¿De qué? Pues no nada más es del estilo de vida que escogemos que nos arruina, ¿verdad? O el estilo de vida que, pues sí, parece ser que de mucho éxito, ¿verdad? Tienes una carrera, tienes casas, tienes coches, te va muy bien, ¿verdad? Eres atractivo, atractiva, tienes fuerza, lo que tú quieras. Y al final de tus días, dice el Señor, pues ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si has de perder tu alma? Entonces la importancia o lo importante para Dios es tu alma, que tengas vida eterna. Entonces ese objetivo se ha perdido aquí. Primero para María y sus hermanos, definitivamente ellos no creían en Jesucristo. Lo tenían como loco. Ya sabes, es familia. Y hay veces en que tus propios familiares te desprecian. No te valoran. No se toman el tiempo para analizar el tipo de persona que eres, tu propósito, para estar ahí contigo. Y aquí ellos estaban determinados para hacer eso. Mateo y Marcos nos dan los nombres de 4 de los hermanos de Jesús. Y los mencionan también, y nos menciona también que tuvo hermanas. Y lo encuentras en Mateo 13, 53 al 58. Y ahí es donde aparecen los nombres. No nada más en Mateo 13, sino que también en Marcos 6, 3. Ahí también lo vas a encontrar. Y te los doy. Aquí dice que sus nombres fueron Jacobo, José, Judas y Simón. 4 de los nombres de los varones. No sabemos yo no sé si tenía más, pero los nombres de los varones aquí aparecen 4. Y tenía hermanas. ¿Cuántas? No sabemos. Pero tenía hermanas, no hermana, hermanas. Bien. Y al Señor Jesucristo en la ciudad de Nazaret, donde él creció, se le conocía como el carpintero o el hijo del carpintero.
Entonces también vemos que el Señor Jesucristo, humanamente, desde la perspectiva humana, pues era un hombre común y corriente. La diferencia es que es Dios uniendo la naturaleza humana a sí mismo, ¿verdad? Y viviendo entre nosotros. Pero como seres humanos ellos no pudieron entender quién era Él, porque para ellos solamente Él era un carpintero, un hombre de construcción, un artesano. Entonces, pues no era lo que ellos entendían. Para ellos, un carpintero loco era lo que tenían que sacar de la casa, ¿verdad? Y estaba ahí Jacob, José, Judas, Simón, sus hermanas, su mamá, determinados a sacar al Señor Jesucristo de ahí. Y sin embargo no lo hicieron públicamente, ¿verdad? Porque el texto nos dice que la multitud, ellos se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque la multitud que rodeaba a Cristo pues era mucha y no podían entrar. Esa es una de las razones obvias, ¿verdad? Del no poder entrar. Pero, por otro lado, pues no se atrevieron a entrar y tomarlo por la fuerza, ¿verdad? Había mucha gente que le seguía, entonces quizá ellos no, por temor, como lo hacían sus enemigos, nunca lo arrestaron públicamente por miedo a la gente, a las multitudes. Entonces quizá ellos tenían esa precaución también. Entonces le mandan un recado. Dígale, no sé, me imagino este fue el recado, dígale a Jesucristo que aquí estamos, somos sus hermanos y somos su familia. Y quizá no era necesario presentarse porque ya mucha gente los conocía. Quizás sí era necesario. La cuestión es que le mandan un recado y le mandan a avisar al Señor Jesucristo que sus hermanos y su mamá estaban afuera. Te leo el texto de Juan 7, 1 al 10, donde vemos que sus hermanos definitivamente estaban en contra del ministerio del Señor Jesucristo. Juan 7, del 1 al 10 nos dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, de una manera sarcástica: sal de aquí, vete a Judea. ¿Acaso no saben ellos que ahí es donde lo querían matar? Entonces le dice: vete de aquí, de Galilea, vete allá, Judea. Y tú y yo, que tenemos familia, hemos escuchado sarcasmo pues de nuestros propios familiares de este estilo, ¿verdad? O nosotros mismos también lo hemos usado en contra de ellos. Entonces le dicen: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, como si nunca lo hubieran visto. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Entonces, si quieres ser famoso, ve y manifiéstate allá donde la gente importante vive, ¿verdad? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, todavía lo dudan. Si estas cosas haces como si no hubieran pasado: sacar demonios, sanar enfermos, hablar con gran sabiduría, mayor que la de Salomón. Es una sabiduría eterna de la cual tú y yo comemos diario, si es que lees la palabra de Dios diario, estás en oración. Todavía su palabra está escrita, ¿verdad? Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Entonces aquí sus hermanos, de una forma sarcástica, definitivamente dicen: manifiéstate al mundo. Y lo que dice Juan es que ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado de manifestarse, ¿verdad? Mas vuestro tiempo siempre está puesto. Siempre vives con urgencia, ¿verdad? Siempre crees que es para el día de hoy. No puede el mundo aborreceros a vosotros, porque pertenecen al mundo. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, y cuando hacemos eso nos aborrecen también, que sus obras son malas. Cuando hablamos de homosexualismo, cuando hablamos de drogadicción, cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de todo ese tipo de situaciones, de matar bebés, de cosas que vemos hoy que son normales y que se piensa que son buenas, ¿verdad?
son las de las que hablaba el Señor Jesucristo en contra, y por lo tanto le aborrecían, porque Él testificaba de Él que sus obras son malas. Y les dice entonces el Señor Jesús a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, donde sabemos, Marcos nos está diciendo, que era el principal ministerio donde el Señor Jesús laboró. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Esto es lo que nos dice Juan, que ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces aquí los hermanos le mandan llamar. Te digo, no quisieron tomarlo en público, querían hacerlo discretamente, ¿verdad? Pero Él les responde a la gente que está ahí rodeado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces Jesús está aprovechando esa oportunidad para hacer hincapié de la importancia verdadera de poner en práctica los mandamientos de Dios, la importancia verdadera y el honorable privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hermanos? Porque dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace, y toma en cuenta que no dice que todo aquel que sabe acerca de la voluntad de Dios, o todo el que se porta bien, o el que no dice groserías, o que no toma, el que no le hace mal a nadie, y muchas de las cosas que tú y yo usamos para autojustificarnos de que algún día yo iré al cielo porque he sido buena persona. Y no, aquí lo que dice el texto, dice: porque todo aquel que hace. Y hace, la palabra hace es la palabra que sería la palabra griega poieo, o sea, suena diferente, extraño, hasta gracioso si pones atención a la forma en que yo lo digo, que significa practicar, poner, prestar, procurar, producir. Y hay una lista larga, ¿verdad? Se refiere a la forma habitual o formar un hábito de lo que Jesucristo nos está diciendo: el hábito de orar, el hábito de obedecer a Dios, ¿verdad? El hábito de conocer a Dios, el hábito de leer tu palabra, de la palabra de Dios. Entonces, formar ese hábito, porque todo aquel que hace, no que el que conoce o sabe acerca de, o el que ha leído acerca de, sino el que hace la voluntad de Dios. La palabra voluntad es la palabra selma, se escribe D-S-E-L-H-M-A, selma, y significa determinación, elección, alternativa, propósito, decreto, inclinación. Esta es la voluntad de Dios. Entonces dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Entonces te voy a recordar algunos de los pasajes bíblicos que nos hablan de la voluntad de Dios. Y el primero que viene a mi mente, seguramente tú ya lo has escuchado, 1 Pedro 1:16. Pedro está citando a Levítico, pero lo dice de esta manera: sed santos porque yo soy santo. Y esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios nos hace un llamado, no nos hace un llamado para cuando nos dicen: recibe a Cristo y tus pecados son borrados, son perdonados, y sigue como eras, ¿verdad? Todos vamos a ser salvos. No. Aquí es muy claro que dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando vivimos sin Cristo, cuando vivimos en nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, nuestros deseos están corrompidos. Algunos manifiestan de una forma la corrupción y otros de otra, ¿verdad? Quizá a algunos les gusta mentir para obtener una ganancia, a otros les gusta robar, a otros les gusta comportarse, ¿verdad? Pero se autojustifican. La autojustificación es una señal de orgullo. Entonces todos de alguna manera estamos corrompidos porque recibimos la misma naturaleza. La corrupción está en nuestra naturaleza, no es algo que decidamos hacer, simplemente así nacemos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo,
¿Quién de nosotros puede ser santo sin la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la dirección a la que debemos dirigirnos? Entonces, 1 Pedro 1:16 nos dice, sed santos porque yo soy santo. Otro de los textos de Levítico 27-8 nos dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, hacer la voluntad de Dios. Yo Jehová que os santifico. Entonces, ¿quién nos santifica? Dios a través de sus estatutos, cuando los ponemos por obra. Ponerlos por obra nos lleva a la santificación. Santificaos pues y sed santos. Santos no es esa palabrita que a veces nos imaginamos, esas super personas que ves en los templos, ¿verdad? Y a los que le rezas, a los que te inclinas, que no deberías, sino significa apartarse del mal, apartarse de todo aquello que está mal, de pornografía, en lo cual muchos batallamos, ¿verdad? El no ves revistas, estás en Facebook y aparece, pues, hay una imagen, estás viendo un video en YouTube y pum, aparecen otras imágenes, estás viendo una película y ahí hay más pornografía. Entonces, cuando tú mismo dejas exponer tus ojos a ello, poco a poco va cediendo y se vuelve complicado el apartarse de ello. Cuando te acostumbras a mentir para obtener un beneficio, lo haces poco a poco, hasta que se vuelve un hábito muy grave, al punto en que quizá ya ni siquiera lo puedes identificar. Te crees tus propias mentiras o estás tan entrenado en mentir que o estamos entrenados para mentir que bueno, en mi caso no es que yo sea un super santo, pero siempre que mentí siempre me agarraban, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, trato siempre de hablar con honestidad y con verdad, porque es mucho más fácil no tener cola que te pisen. Y sí, el robar, por ejemplo, lo hice cuando era muy joven pues, había muchas razones, ¿verdad? Por las que me costó mucho trabajo encontrar un trabajo. Una de ellas era el accidente de mi ojo y la vergüenza que sufrí o que tenía de salir de mi casa. Entonces eso me llevó a muchas cosas, entre ellas robar, porque quería cosas y como no tenía dinero, pues era lo fácil. Entonces lo que Dios dice, santificaos pues y sed santos. Lo que Dios quiere en mi caso particular era que con mis manitas, ¿verdad? No como las ideas socialistas que nos quieren inculcar, es que pues tú mereces lo mismo que el otro tiene porque el otro ya trabajó, tú también te lo mereces aunque no hayas trabajado. No es exactamente lo que Dios dice, sino que teniendo trabajo, des gracias a Dios para que tengas que compartir con los que tienen necesidad. Entonces, el que no trabaja, que no coma. Entonces, si no quieres trabajar por flojera o porque te crees muy importante, pero no sé, hay muchas razones por las que mucha gente decide no trabajar, y cuando trabaja con negligencia piensa que el esforzarse y cansarse es trabajo, ¿verdad? Pues también termina en pobreza. Entonces, la santificación requiere un esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de diligencia. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, cuando venimos hacemos ese esfuerzo de poner atención a lo que Dios quiere, le estamos dando gloria y honra a Dios, trabajando. Santificaos pues y sed santos. No sobre trabajando, porque Dios requiere su tiempo también, ¿verdad? Pero cuando estás demasiado ocupado, te vas al otro extremo, el trabajo se vuelve tu Dios, entonces ya reemplazaste a Dios. Entonces es una vida equilibrada, la palabra santificación. Entre otras cosas de la voluntad de Dios pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o de inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios, lo cual hoy en día parece ser muy, muy difícil porque ves, te digo, no hay pureza, no hay pudor nunca más, ¿verdad? Se ve normal, vas a la playa y casi las personas ya casi sin ropa, básicamente. Entonces eso es difícil. La facilidad con la que se habla del sexo en conversaciones
no hay puro pudor, sino que hay vileza, y eso pues poco a poco va minando la santidad. Y por lo cual es lo que dice aquí, que os apartéis de fornicación, de inmoralidad sexual. Apártate, no participes de ello, porque eso trastorna nuestras mentes, y nuestra mente es donde se producen las ideas, lo cual llevamos a cabo. Entonces, que cada uno de vosotros sepa tener, hay 3 versiones aquí, ¿verdad? Sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. O que sepa cómo poseer su propio vaso, lo cual significa su propio cuerpo. Que sepas de lo que te atrae, básicamente, lo que sepas, lo que tu cuerpo demanda. Entonces, la voluntad de Dios es que tengas una mujer, ¿verdad? Y que la goces, que la disfrutes. Y ambos tienen la responsabilidad de amarse mutuamente. Y aquí es un tema más delicado, pero tenemos la responsabilidad de amar a la otra persona, ya sea mujer al esposo o la esposa a la esposa, para vivir en esa santidad, disfrutarse mutuamente. Pero también de entender cómo tu cuerpo demanda cosas y no dárselas, ¿verdad? Como decía, la pornografía es algo muy, muy accesible hoy en día con el internet. Y pues no dárselo al cuerpo, porque eso es algo que demanda. Sino que nos dice que en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, o como las personas que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y yo consideraría que eso de a su hermano no es necesariamente la persona que está dentro de tu propio hogar o dentro del círculo cristiano, pero en general a cualquiera que viva cerca de ti, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, y aquí vemos también la voluntad de Dios, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, a seguir viviendo en la inmundicia en la que vivíamos, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, no me desechas a mí, no desechas a Pablo, no desechas a Pedro, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo, ¿verdad? No estás rechazando mi voluntad, estás rechazando la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Mirar que ninguno pague otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros, y para con todos, no nada más para los que te caen bien, sino para con todos. Estad siempre gozosos, no te quejes de si el clima está muy caliente o si está muy frío, hace mucho viento, hay mucho viento, está lloviendo demasiado, está muy y la lista puede ser interminable y lo escucho diario, como la gente se queja, nos quejamos de todo. Y bueno, pues sí, no podemos evitar que hay problemas en la vida, y aún así la palabra de Dios dice estar gozosos en todo. Algo que no hacemos mucho es orar, y aquí lo dice orar sin cesar. No dice que dejes tu trabajo, dejes tu familia y que estés 24/7 orando, sino que lo hagas una práctica de dar gracias en todo, de estar en comunicación con Dios en todo, ¿verdad? Ya sea que tengas algo bueno o malo en tu vida, estás platicando con Dios, estás pidiendo por sabiduría, estás pidiendo por conocimiento de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, lo cual hacemos seguido cuando desobedecemos. No menospreciéis las profecías, ¿verdad? Como si no fueran a pasar, como si por el hecho de que ha pasado humanamente hablando mucho tiempo, pensamos que las profecías no van a pasar. La mayor de ellas la puedes ver, el reloj que muchos teólogos dicen es Israel, y ahí puedes poner atención cómo las profecías se van cumpliendo. Examinadlo todo, retened lo que es bueno, absteneos de toda especie de mal, ¿verdad? Las que aparecen en estas listas y las que no, toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuál? El mantenerse irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es en 1 Tesalonicenses 5, 15 al 24. 1 Pedro 2:15 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Y a veces que nosotros no queremos hacer eso, queremos actuar de acuerdo a lo que nuestras pasiones nos dicten. Pero haciendo bien, esa es la voluntad de Dios. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Pedro 2:15. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. No nos ha llamado Dios a inmundicia, ¿verdad? Decíamos hace un momento, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esa es su voluntad. No vivir el tiempo que nos resta en el cuerpo, conforme a los deseos de nuestro cuerpo, conforme a los deseos e ideologías que se predican hoy en día, liberalismo y otras cosas, ¿verdad? Sino conforme a la santidad que Dios quiere en nuestras vidas. De modo que los que padecen, sufren, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Esta es la voluntad de Dios, encomendarte al Creador y hacer el bien. No dejes de hacerlo. 1 Pedro 4:19. Y cuando trabajamos, no sirviendo al ojo, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres. No lo hagas para quedar bien con otra persona, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, aunque nadie te vea. Hacerlo como para Cristo, de corazón, haciendo así la voluntad de Dios. El cual se dio a sí mismo. El verso anterior es Efesios 6:6. El siguiente verso, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Esa era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, librarnos del presente siglo que es malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Parte de la voluntad de Dios es que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, para que entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, no obstante a las circunstancias. Siempre permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Tú mencionas el nombre de Dios, apártate de la iniquidad. El mensaje es también para mí, no nada más es para ti. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo dice: ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Los que han hecho o los que hacen lo que los textos te acabo de leer, y hay una infinidad de textos, de hecho es toda la palabra de Dios, ¿verdad? Es bastante información, por eso requerimos de pasar mucho tiempo con Él. Entonces, cuando aprendemos su voluntad y la hacemos, ese es hermano, hermana y madre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el hermano y madre de Jesús? Obviamente, tú y yo, si permanecemos en Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, y nos dice a nosotros que hemos creído en Él: si permaneces en mi palabra, entonces verdaderamente eres mi discípulo. Entonces, si hay dudas en tu vida, pon atención. Si permaneces en su palabra, si la pones en práctica, si la haces un hábito, entonces verdaderamente eres discípulo de Cristo. Por lo tanto, perteneces a la familia de Cristo. La familia de Dios tiene prioridad sobre nuestra familia terrenal. Tiene prioridad. Y no significa que nos olvidemos de nuestros familiares. Son importantes. Pero debemos amar a Dios aún más que nuestra propia familia. Entonces pon atención al amor que tienes por tu familia. Si no tienes nada,
de amor por tu familia, pues entonces ponte acércate a Dios para que Dios te enseñe a amarle a Él y amar a tu familia. Tenemos una nueva familia cuando vienes a Cristo, y esa es la familia que debemos de atender, exhortarnos unos a otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros, ayudarnos mutuamente. Esta es la familia eterna de Dios, y esta es la familia a la que Dios nos ha llamado. En conclusión, la familia de Dios no son los religiosos, no somos los religiosos, ¿verdad? Somos los que hacen su voluntad. La familia de Dios no son los religiosos, ¿verdad? Los rituales, el asistir cada domingo, llegar temprano, sentarte en la misma silla, cantar alabanzas, y la forma a veces aburrida que llevamos. No es esa la familia de Dios, sino los que hacen su voluntad. Amar a otros y se manifiestan acciones, orar por otros, ayudar a otros, ¿verdad? Ver por otros. Hay muchas cosas que hacer. Y no es necesariamente para ganar el cielo, sino que una vez que Dios te ha dado la salvación gratuita, la trabajas en ella, practicas en ella, creces en ella, maduras en ella, para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Esa es la persona que forma parte de la familia de Dios. Importante también, vemos así brevemente cómo los hermanos y la familia del Señor Jesucristo vienen para detener el avance de lo que Él estaba haciendo. Entonces tú y yo debemos cuando vemos a gente que trabaja arduamente en el Señor, no debemos impedir que el Evangelio de Jesucristo avance por nuestro criticismo, por nuestra falta de aprobación, y eso es muy fácil, ¿verdad? Vemos que les criticamos y decimos que son fanáticos. Hay quienes son fanáticos, pero hay quienes verdaderamente hacen la voluntad de Dios y no descansan. En el sentido de que trabajan constantemente. Entonces Dios quiere que vengan muchos a Él, ¿verdad? Y faltan obreros. Entonces, pues es loable que los pocos que hay que verdaderamente pertenecen al reino de Dios, a la familia de Dios, tienen este objetivo, seguir trabajando para Él. Entonces, hablan del Evangelio, traen a muchos para el Señor Jesucristo, los cuales se forman ahora miembros de su familia. Recordemos que hay un tiempo de juicio para todos, ¿verdad? Nadie se va a escapar. Entonces, habrá para juicio eterno y habrá vida eterna para los que hicieron bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues debido a ese tiempo que Dios determinó, es necesario que prediquemos el Evangelio, es necesario que mucha gente venga a Cristo antes de que ese día llegue. Y el hecho de que Dios nos haya dado tiempo no significa que no va a pasar nada. Lo que pasa es que la misericordia de Dios la malinterpretamos y pensamos que podemos hacer mal uso del tiempo. En conclusión, asegurémonos entonces de hacer la voluntad de Dios en el poder de su Espíritu para presentarnos aprobados delante de Él cuando Él se manifieste. Esto lo lees en 2 de Timoteo 2:15, que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Preséntate aprobado delante de Él sin tener la necesidad de avergonzarte delante de Dios por tus malas acciones. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo la importancia de hacer la voluntad de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dice: he aquí mi madre, ellos, y mis hermanos, ellos, ¿verdad? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Si no tienes una familia, toma en cuenta que cuando tú vienes a Cristo, Dios te da esa familia. Y esa familia está llena de personas distintas, de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes habilidades. Y todos hacen un servicio, amar a Dios
¿verdad? Y eres bienvenido cuando tú vienes a Cristo, a esta familia. Si tú ya tienes familia también, muchas veces Dios nos dice, a ver, que debemos amarle a Él más que a nuestra propia familia. Creí que había impreso la última hoja, que no aparece aquí. Pero te leo este texto. Bueno, no aparece. Te recuerdo que dice el texto que si amamos más a nuestros padres, a nuestras madres, padre y madre, hermanos, familiares, más que a Él, no somos dignos del Señor Jesucristo. Y la importancia de la familia de Dios es tan seria, que lo dijo aquí en su texto, lo dejó escrito para que tú pusieras atención. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. La sangre no importa tanto, a menos, sí es importante. Lo que quiero decir que la prioridad es amar a Dios por encima de nuestras relaciones familiares cercanas, ¿verdad? De las que podemos ver, las que podemos tocar, las que podemos oler y sentir. Nuestro amor por Dios debería ser mayor haciendo la voluntad de Él. Y eso, cuando tú veas que lo estás haciendo, eso es una indicativa de que amas a Dios grandemente. Esto es lo que quería compartir el día de hoy. Y bueno, pues espero que les sea de bendición. Y bueno, pues el tiempo pasó rapidísimo, 50 minutos. No lo puedo creer. En fin, espero que te haya sido de bendición, de ayuda. Y bueno, pues hay mucho más que decir. Que Dios te siga bendiciendo y vamos a terminar con una oración. Señor Padre Santo, te agradecemos que en tu bondad tú hayas muerto en nuestro lugar, que nos hayas dado una familia y que esta familia es tuya. Tú la estás creando a través de muchas personas, muchas naciones, de muchas razas, muchos colores, muchas habilidades, y las seleccionas no por sus grandes talentos, sino por tu compasión, porque la palabra nos enseña que no somos muchos maestros o muchos nobles los que has llamado, sino gente común y corriente, que puede reconocer la necesidad de tenerte a ti, Señor. Desafortunadamente para el rico es difícil entrar porque su Dios es su dinero, su poder. Entonces también te ruego, Señor, en tu misericordia por la gente que tiene dinero, por la gente que tiene talento, que tiene belleza, que tiene poder. Pues si es necesario quitarle todo eso para que venga a ti, que así sea, Señor. Y para la gente pobre, Señor, que tiene necesidad, pues también te ruego por provisión, para un trabajo, por salud, por recursos, Señor. Como dice tu palabra, concédenos el pan de cada día, y nos hagas ricos, ni nos hagas pobres, sino que podamos vivir cada día, Señor, con lo que nos es necesario. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Dios te siga bendiciendo. Gracias.